voy a explicarles a los señores defensores, al señor fiscal, la dinámica que por experiencia ya he venido desarrollando en las audiencias de acusación a efectos de tener claridad respecto de la misma, en atención a que al momento, por las experiencias que he llevado a cabo, de realizar la acusación en primer lugar, concediéndoles el uso de la palabra para que efectúen las observaciones, al momento en que el fiscal hace las acusaciones, la acusación, las observaciones no quedan incluidas y tenemos que retrotraernos. Entonces, de allí que voy a conceder el uso de la palabra al señor fiscal para que él formule la acusación. De a conocer los elementos materiales probatorios con los que cuenta, realice las las correcciones, adiciones a su escrito de acusación y posteriormente así ya le concedo el uso de la palabra a los señores defensores para que me manifiesten si tienen alguna observación respecto de la acusación, ya con las correcciones o a las adiciones que ha elaborado en esa intervención el señor fiscal. Le pregunto entonces al doctor Daniel y al doctor Humberto si me entendieron la dinámica. Pues de entenderla la entendí, no que esté de acuerdo ya es otra cosa, pero pues acato la orden, pero porque en mi concepto personal, su señoría, las observaciones que hace uno inicialmente antes de que se formule pueden incidir en que el fiscal cambie la formulación que va a realizar de manera verbal, pero pues atiendo la dinámica que planteé el despacho, no tengo problema. Bien, gracias doctor Daniel. Doctor Humberto. No, señoría, no tengo ninguna observación frente a la dinámica que usted le imprime a este tipo de audiencias. Muy bien, entonces en esa medida le concedo el uso de la palabra al doctor Reinaldo, para que entonces proceda a llevar a cabo la correspondiente acusación con las correcciones, adiciones que deba realizarle a su escrito de acusación o esas aclaraciones que mismo deba realizarle, dando a conocer también sus elementos materiales probatorios con los que tiene para llevar a cabo entonces esta manifestación y posteriormente le voy a conceder el uso de la palabra a los señores defensas para que efectúen sus observaciones frente a estas manifestaciones que realiza el señor fiscal. Testigo directo de los hechos, que será ubicado a través de la Fiscalía General de la Nación. Quinto, testimonio del mayor Fabio Augusto Mateo Rodríguez, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Urabá, condición en la que conoció el hecho investigado, testigo que será ubicado por la Fiscalía General de la Nación. Y, en séptimo lugar, se adiciona, ya se había mencionado, el testimonio de la señora Olga Margarita Pérez Pérez, identificada con la cédula de ciudadanía 1-102-817, cónyuge de la víctima indirecta, ciudadana que recibió en su correo electrónico información de la Policía Nacional relacionada con proceso disciplinario que se adelantó en contra de los imputados, testigo que será ubicada también por intermedio de la Fiscalía General de la Nación. En esos términos, señoría, la Fiscalía deja formulada la acusación en contra de los mencionados ciudadanos. Muchísimas gracias, señora juez. Muchísimas gracias, señor fiscal. Van a efectuar entonces, proceder a conceder el uso de la palabra al defensor, el doctor Daniel, a efectos de que manifieste las observaciones que tiene respecto a la acusación que en estos momentos acaba de efectuar el señor fiscal. Gracias, su señoría. Las observaciones son alrededor de 8 o 9. La primera de ellas es que pues considera la defensa que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Doctor Daniel, le voy a pedir el favor de que mencione esas observaciones de manera que yo pueda alcanzar a copiarlas y poder pronunciarme con posterioridad frente Doctor, a a la misma velocidad que me tocó copiar sus adiciones. O sea, yo no puedo hacerle un dictado. Voy a hacer pausado, pero no puedo hacer dictados. Bueno, entonces, por favor, doctor, vamos a indicar las observaciones, por favor, a efectos de que podamos darle, pues, impartirle pues, la correspondiente agilidad a la actuación. Realmente de las adiciones fueron 2 adiciones, que fue el testimonio de Olga Margarita Pérez Pérez, cédula 1-102-87817, y que se vinculara como víctima de la actuación a la Policía Nacional por ser encontrarse como víctima o como sujeto pues pasivo de la actuación en la administración pública y retiraba el elemento previsto en el numeral 1.3.3 que es el CD. Esas son las
las modificaciones que se hizo con el escrito de acusación. Entonces vamos, doctor, entonces con las observaciones que tiene respecto de la acusación. Gracias, señoría. Decía que una cosa no podía ser y no ser al mismo tiempo, el legislador lo sabe, y confeccionó el artículo 404 con unos verbos rectores enlistados con disyuntivas. En tal sentido, para mí no es claro el escrito de acusación, menos pues la verbalización, en tanto que en la página 4 del escrito se dice, abro comillas, lo constriñeron y solicitaron, cierro comillas. Es decir, que la observación es en tanto que, a pesar de que el legislador los estableció como dos verbos diferentes, y según la RAE, lo primero es obligar y lo segundo es más de tipo voluntario, al punto que el segundo verbo se acercaría más a un cohecho que a una concusión, pues es importante saber si la acusación realmente queda por ambos verbos rectores o si va a quedar por uno solo de manera definitiva. O como son dos procesados, si es que a uno le enrostra un verbo y al otro le enrostra el otro verbo rector. Y este aspecto considero debe aclararse, máxime cuando, como lo decía en la página 4, me señala constriñeron y solicitaron. Pero en la página inmediatamente siguiente el escrito de acusación me dice que los dos procesados, abro comillas, conocían en su condición de servidores públicos que constreñir o inducir a alguien, cierro comillas. O sea, entra en escena un tercer verbo rector que también es disyuntivo y hace parte del tipo penal que resultaría siendo ese, el de inducir. Entonces, considero que esa exposición de tres verbos rectores con finalidades diferentes y características diferentes hacen abstracta la acusación y considero pues que debe delimitarse eso con miras a un juicio con reglas claras. La segunda observación es que en la página 5 del escrito se señala que la comisión de la conducta enrostrada es bajo circunstancias de mayor punibilidad, contenidas en el artículo 58, numeral quinto, con abuso de condición de superioridad, y señala entre paréntesis, como se ha verbalizado hoy también, patrulleros de la Policía Nacional. Eso es lo que no entiendo. O sea, quiero que se me aclare si la superioridad que se enrostra como mayor punibilidad es exactamente la misma condición de ser servidor público, que es Doctor, componente sine qua non de la conducta. Señora. doctor Daniel, discúlpeme, tuve un problema en mi conexión y se me Sí. interrumpió cuando estabas indicando respecto al numeral quinto, que allí también hace énfasis entre paréntesis a patrulleros de la Policía Nacional y ahí tuve una interrupción en mi conexión. Ya retomo, su señoría, sin problema. Decía que en ese, cuando se señala esa mayor punibilidad del artículo 58, el numeral quinto, donde se dice que es patrulleros de la Policía Nacional, es esa parte la que requiere una aclaración, porque se entendería que la superioridad por la que se acusa como mayor punibilidad sería exactamente la misma condición de servidor público que es componente sine qua non de la conducta de concusión como tal. Es decir, que para cometer concusión hay que ser sí o sí servidor público, pero al mismo tiempo, por ser servidor público, la conducta entonces se vendría acusando como mayor punibilidad, a pesar de que la calidad de servidor público hace parte del tipo penal. Entonces, quiero saber si es que se está utilizando la calidad de servidor público para imputar el tipo penal y utilizarlo para agravar como mayor punibilidad ese mismo tipo penal con una misma calidad, o si es que estoy equivocado, o si la Fiscalía va a retirar esa mayor punibilidad a raíz de esta observación. Y esta observación realmente no pretende decir la Fiscalía como tipificar, pero sí advertir que estaríamos frente a un claro desconocimiento del principio non bis in idem y principios interpretativos como especialidad, subsunción, alternatividad y consunción, que ya fue objeto de llamado de atención por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia en radicados como el SP 2772-2018, radicado 51773 del 11 de julio de ese año, magistrado ponente el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, cuando censuró que una misma situación se use para hacer más gravosa la situación del procesado. La tercera observación es que en la misma página 5 del escrito de acusación, frente a obrar en coparticipación criminal, surge la necesidad también de que se aclare si esa coparticipación, que como yo no sé qué pasa, doctor, disculpe, no sé qué está pasando con mi conexión. Ibas a iniciar el tercero. El tercero, perfecto. Ibas a iniciar el tercero, entonces para escuchar, me disculpan. No se preocupe, su señoría, es normal en la virtualidad esto.
La tercera observación decía que en la misma página 5 del escrito de acusación se señala que se obró en coparticipación criminal. Y entonces, para agravar más la situación del procesado. Y entonces surge la necesidad de que se me aclare si esa coparticipación como circunstancia de mayor punibilidad es exactamente la misma que le permite a la Fiscalía hablar de coautoría. Porque de ser así, se repetiría lo mismo a lo que se refiere la sentencia invocada del doctor Hernández Barbosa. Una misma situación utilizada para aumentar una eventual pena caso de que se llegara a demostrar algún tipo de responsabilidad. Entonces solicito pues que se aclare eso, si la coparticipación criminal es lo mismo que está utilizando para la coautoría. O si por el contrario se decide retirar esas circunstancias de mayor punibilidad. La cuarta observación es que el artículo 337 del Código Penal establece en su numeral quinto, literal C, que el escrito sí o sí por mandato legal debe contener, abro comillas, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en juicio. Y esto está ratificado en el literal E, la indicación de los testigos indicando su nombre, dirección, datos personales. Sin embargo, en la página 9 del escrito de acusación, al referirse a los testigos, la Fiscalía mencionar a Juan Diego Díaz, Daniel Chaverra Córdoba, Fabio Augusto Mateus Camelo y Fabián Palomino, señala repetitivamente, abro comillas, será ubicado a través de la Fiscalía General, cierro comillas. Y asimismo ha quedado hoy en la verbalización. Es decir, que se está incumpliendo con el deber legal, no un favor, una imposición del legislador de indicar con claridad esos datos de ubicación en el escrito, porque así lo ordena la ley y en vez de garantizarse la igualdad de armas, se está exponiendo a la defensa a hacer una postura sumisa de la Fiscalía que dependa de esa entidad para poder citar a un testigo en una entrevista. De hecho, causa curiosidad que en el escrito se ocultan los datos de la ubicación de la víctima indirecta y en la verbalización tampoco se dice ni siquiera pues un correo electrónico en donde pueda localizarse esta persona, lo que ha impedido pues que la defensa haga alguna actividad de recolección probatoria. Por eso pues es importante que se aclare hasta eso los datos de ubicación de la víctima y considero importante además que se aclare si la víctima fue realmente indirecta, fue citada a esta diligencia por un tema de eventuales peticiones de nulidades que pueda llegar a hacer esta persona contra esta diligencia. El numeral quinto, como observación, es que en el numeral 5 del artículo 337 señala lo atinente al descubrimiento de las pruebas y señala que en su enlistamiento deben estar relacionadas, literal G, las declaraciones o deposiciones. De allí que para que ello pues quede como abstracto, se pone a consideración que en el numeral 1.24, bueno, en realidad 1.2.4 y en el numeral 1.2.5, que hacen parte de la página 8, se lee entrevista de Daniel Chaverra Barrios y entrevista de Elkin Antonio Vuelvas Córdoba. Solicito que se me aclare si se trata de una única entrevista que haya rendido cada uno de ellos o varias entrevistas de la misma persona para evitar sorpresas en la preparatoria y que cuando se me pida que haga observaciones yo saber si me descubrieron todo o si me descubrieron una de varias que la persona haya podido rendir. Entonces considero que esa parte debe quedar aclarada en virtud de ese enlistamiento que exige el literal G al que me referí. La sexta observación es que en la página 9 del escrito se lee. Ah, no, esa, qué pena, su señoría, esa es la que justamente retiró la Fiscalía. Entonces significa que la sexta, en realidad, es la atinente a la página 3 del escrito, en el acápite denominado Fundamento de la Acusación. Se señala que el denunciante se movilizaba, abro comillas, en compañía de 4 coteros que vestían ropa sucia de manchas de plátano. Considero importante que se me indique algo supremamente básico como para adelantar labores defensivas y es cómo se llaman esos 4 coteros de ropa sucia. Esto se pregunta porque si voy a la lista de testigos,
como particulares solo veo 3 nombres: Juan, Daniel y Elkin. Si se supone que Juan es el denunciante, quedarían por descarte solo 2 personas como posibles coteros, Daniel y Elkin. Me faltan esos otros nombres, doctor. señora. ¿En dónde quedó, Doc? ¿Hasta dónde me alcanzó a escuchar, su señoría? No sé qué pasa con esta conexión, qué pena. Estábamos hablando de los 4 coteros. Ah, bueno. Decía que en la situación fáctica... Es necesario que indiquen el nombre, porque cuando yo iba a desglosar el porqué, ahí fue donde tuve 2 interrupciones en la conexión. Bueno, es porque en la situación fáctica me señalan que ahí esos 4 coteros serían testigos directos. O sea, es una situación supremamente relevante para el caso, pero no se me dice cuáles son los nombres de los coteros, y cuando intento deducirlo del mismo escrito, pues encuentro que en la lista de testigos como personas particulares solo hay 3 nombres: Juan, Daniel y Elkin. Y si se supone que Juan es el denunciante, quedarían por descarte solo 2 personas como posibles coteros, que serían Daniel y Elkin. Pero como la situación fáctica me dice que son 4, me faltan 2. ¿Quiénes son esos 2 testigos coteros presuntamente presenciales con los que la Fiscalía construye la acusación? Es un dato que solicito se me dé, porque cuando se me descubran los elementos materiales probatorios tengo que entrar a verificar si realmente los nombres que se me están dando en la acusación son los mismos que estarían llegándose a pedir en una eventual audiencia preparatoria. Esa observación. Y hoy la Fiscalía, como séptima observación, pues ha adicionado el testimonio de la señora Olga Margarita Pérez, pero pues es necesario que se me aclare si esta persona está siendo citada solamente por ser la esposa de la víctima indirecta, o si ella ya ha rendido alguna entrevista ante el ente acusador para conocer si lo que me está adicionando es solamente el nombre de la testigo, o si me está adicionando de manera indirecta alguna entrevista que ella haya rendido, pero pues que se deja ahí como a la interpretación de si ella ya dijo algo o no dijo algo. Entonces, con miras al descubrimiento, pues es necesario saber si esta persona ha rendido algún tipo de manifestación o si solamente es el nombre por ser la esposa del proceso. Esas son las 7 observaciones que realizo en esta sede de audiencia, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Doctor Humberto, ¿usted tiene observaciones para efectuar la acusación? Señoría, dado que esto es un acto de comunicación y pues fundamentalmente frente a este tipo de audiencias no hay ningún tipo de controversia, realmente esta defensa no tiene observación. Doctor, discúlpeme. ¿Sí? Me quedé en la parte donde me decía, en este tipo de audiencias no hay ningún... que no sé, discúlpeme, Sí, que no sé qué está pasando con la conexión, de verdad, nunca me ha pasado todo esto. No hay problema, señoría. Decía que en este tipo de audiencias, pues es un acto de mera comunicación, no hay controversia alguna frente a lo sustancial, concretamente de la acusación, y de pronto pues habrá, será necesario hacer observaciones por parte de esta defensa frente a las formalidades del mismo. Denota esta defensa solamente, señoría, sí le requeriría al señor fiscal que, dado que los testigos no son de la fiscalía, no son de la defensa, ni son de la judicatura, pues de hecho no entiendo, y en eso sí estoy de acuerdo con mi colega de la defensa, de que se dé la ubicación de estas personas, porque de estos 2 testigos, concretamente Daniel Chaverra Barrios y Elkin Antonio Huelvas Córdoba, porque señoría, dentro del desarrollo de la investigación... Perdón. ¿Sí? Que le dé la ubicación de los 2 testigos. Claro, la ubicación de estos 2 testigos, porque dentro de esa actividad de investigación que pues debe adelantarse por parte de la defensa, necesariamente existe la posibilidad de una entrevista a estos, así sean testigos de la fiscalía, pues es un derecho que le asiste a la contraparte de también entrevistarlos. Por lo tanto, no entiendo
cuál es la obcecación por parte de la Fiscalía en casi todos este tipo de procesos de esconder la ubicación del testigo. Y de hecho, pues la Fiscalía, insisto, tiene su ubicación porque dice que se podrá ubicar por intermedio de ellos, y atendiendo a lo que reitero que es importante, que aquí los testigos no son de ninguna de las partes, los testigos son del proceso, señoría. Entonces, dentro de ese derecho a interrogar o adelantar, no interrogar, porque eso se hará ya en contrainterrogar, ya en el juicio, pero sí sería importante, señoría, también para tener una base para los efectos propios de una entrevista, que es refrescar memoria o impugnar credibilidad, pues tener uno precisamente esa misma base y jugar, jugar bajo las mismas cartas de fiscalía. Si tiene la posibilidad la fiscalía de pronto de impugnar o de refrescar memoria, pues igual derecho, atendiendo a esa igualdad de armas que se tienen, pues tener la posibilidad precisamente de, desde el prisma de la defensa, poder ejecutar este tipo de actividades dentro del desarrollo de la, o dentro de la contextura de la prueba de la defensa. Sería esa la observación fundamentalmente por parte de esta defensa, señoría. Gracias. 22, el juzgado primero penal circuito con función de conocimiento del municipio de Turbo instala la audiencia a continuación de formulación de acusación dentro del Código Único de Investigación 05-837-60, la presunta comisión de la conducta punible de conclusión. Para efectos de registro, vamos a proceder con la verificación de la presencia de las partes por la Fiscalía. El despacho también va a dejar la correspondiente constancia que el día de ayer, por motivos técnicos, suspendí la diligencia a efectos de poder mejorar la conexión desde mi lugar, el lugar donde inicialmente me encontraba, a efectos de poder continuar con esta actuación por problemas de la conexión que presentaba. No obstante, pues no fue posible, motivo por el cual entonces me desplacé hasta el despacho, a efectos de poder llevar a cabo esta continuación de la diligencia. El trabajo que está realizando a partir de casa es en atención a que estoy superando pues ya la fase del COVID, entonces por prevención, rama judicial había solicitado que hiciera mi trabajo desde casa. Dada la situación con la conexión allí, me vine para el despacho a efectos de poder llevar a cabo la continuación de esta audiencia como le indicaba, pero al llegar el computador que ha sido designado o que fue pues, o que es empleado, es el remitido por el Consejo Superior para llevar a cabo estas diligencias a los jueces, me presentó fallas, no quería encenderme, se pidió asistencia pues técnica telefónicamente porque él se encontraba en apartado, me dieron pues como las pautas correspondientes, pero el computador así no reaccionaba, de allí que entonces posteriormente logré encender pero sin internet. Y solamente puede tener internet a través del equipo designado pues, por el Consejo a aproximadamente 4:30 de la tarde. Motivo por el cual entonces esa diligencia no se finalizó el día de ayer y se continúa pues en esta oportunidad. Les recuerdo entonces que ya el señor fiscal había efectuado la correspondiente acusación. Estamos en la fase donde la defensa presentaba sus correspondientes observaciones. La defensa del señor Luis Ricardo hizo un total de 7 observaciones y el doctor Humberto, como representante del señor Ángel Jair, hizo una observación que coincide con una de las observaciones que realizó en su momento el doctor Daniel. Finalmente, señoría, frente a la observación planteada de acuerdo al requisito plasmado en los literales E y G, numeral quinto del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la indicación de los testigos o peritos de descargos, indicando su nombre, dirección y datos personales, la Fiscalía de manera respetuosa debe recordarle a los defensores de los ciudadanos que precisamente uno de los fines constitucionales que sirvieron de argumento para la imposición de la medida de aseguramiento que pesa hoy en contra de estos ciudadanos fue relacionado en el numeral primero del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal relativo a la obstrucción de la justicia, al considerar este delegado de la Fiscalía, y así se ha dicho en la argumentación, que inducirían a los testigos para que informaran falsamente o se comportaran de manera desleal o de manera reticente por ellos mismos. Se dijo pues entonces en el escrito de acusación, y así se verbalizó en la audiencia,
que esos testigos van a ser ubicados por parte de la Fiscalía General de la Nación para hacerlos comparecer al juicio. Es que allá es donde ellos van a rendir su testimonio. Y esos testigos, a pesar de que el defensor de ayer lo dijo, no pertenecen a la Fiscalía sino al proceso, pues yo pienso que sí pertenecen a la Fiscalía, porque es que empiezan a pertenecer al proceso, es cuando se escuchen sus testimonios en la audiencia de juicio oral. Hasta ahora son meros, digamos que son meros, lo que se presenta en el escrito de acusación son meros elementos materiales probatorios, meras evidencias físicas y meras informaciones que legalmente obtuvo la Fiscalía y que va a presentar y materializar en la audiencia de juicio oral. Entendiendo además, señoría, que estos requisitos no son de carácter esencial para la formulación de la acusación. Son unos requisitos formales que se ha superado su no registro en el escrito de acusación precisamente por la explicación del riesgo de obstrucción a la justicia que sirvió de fundamento para la imposición de la medida de aseguramiento. En esos términos, señoría, la Fiscalía deja presentada la acusación en contra de los ciudadanos y aclarar las observaciones que presentaron sus defensores al momento de la verbalización de la formulación de acusación. Muchísimas gracias, señora juez. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado él es maravilloso. Daniel Giovanni Neira Ríos, el teniente abogado